Hablar de comunicación en salud implica referirse a una serie de interacciones que se dan en la relación profesional con los usuarios de los servicios sanitarios y contribuyen positiva o negativamente en la percepción de satisfacción de los mismos. Pero, ¿qué es? La comunicación terapéutica es el proceso mediante el cual el profesional de salud establece una relación con el paciente, con el objetivo de lograr una efectiva comunicación. Para lograr una buena comunicación tenemos que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo edad, sexo, religión, nivel educativo y nivel socioeconómico. Por ejemplo, no se le puede hablar igual a un paciente que es un adulto mayor que a un paciente que es un niño de 5 años. El paso previo a la aplicación de estas reglas implica un contenido actitudinal. Adquirir conciencia plena de ser un profesional que está aportando un servicio a la comunidad y conceptualizar estas reglas como un importantísimo instrumento de trabajo que permitirá actuar con más profesionalidad. Como primer paso, tenemos que usar el lenguaje apropiado a la persona que escucha, evitando palabras o conceptos que para el emisor puedan ser elementales, pero que no todo el mundo tiene por qué conocer o comprender. A la hora de dar indicaciones o prescripciones, debe de hacerse de manera clara, concisa y completa, evitando siempre la ambigüedad y la polisemia. A la hora de dar indicaciones o prescripciones, debemos interrumpir solo cuando algo no se entienda. Tenemos que dejar hablar al interlocutor, al menos que se pierda el hilo de la información cuando el interlocutor divague de manera exagerada o cuando algo realmente importante ya no se entienda. Ayudar al interlocutor a que se sienta cómodo y libre en aquello que quiera expresar, así como tenerlo en un clima cálido y cómodo, al mismo tiempo manifestando una actitud de respeto absoluto e incondicional hacia la persona particular y hacia su intimidad. Debemos mostrar interés hacia lo que se está escuchando, mediante acciones tales como mirarlo a los ojos, a la cara, colocar el cuerpo frente a él y asentir la cabeza. La relación no solo implica escuchar, sino también demostrar qué se hace. Debemos mostrar. Ser empático no significa compartir obligatoriamente ni disculpar lo que no es adecuado, sino comprender que las circunstancias de cada persona condicionan enormemente su comportamiento particular. El profesional ha de ser consciente de que se encuentra ante una persona completa y no solo ante una colección de datos laborales. Todos tienen sentimientos y actúan en función de ellos, como también lo hacen con base a sus pensamientos, opiniones, expectativas, temores y creencias. Hacer preguntas siempre que se necesite conocer un dato relevante o entenderlo mejor, así como cuando se desee animar a la otra persona a expresarse. Siempre hay que considerar el ambiente físico y social en el que nos encontremos. Lo que para un individuo es un lugar habitual y rutinario de trabajo, para otro puede ser un lugar extraño, incómodo o desagradable. Verificar si el paciente ha comprendido realmente aquello que se le ha dicho. Puede ocurrir que el paciente se quede con dudas sobre estas cuestiones, lo cual entorpecerá el cumplimiento terapéutico y la motivación para la recuperación, así como la satisfacción experimentada en el sistema sanitario. Autoexigirse un esfuerzo de amabilidad, de capacidad de adaptación y de flexibilidad en el trato con el paciente, superior al que se esperaría en otros ámbitos de relación social. Claro, no se aplica al cliente siempre tener la razón, pero hay que entender su sentido. De hecho, investigaciones empíricas realizadas en muy distintos contextos culturales comprueban que la primera razón por la cual los pacientes se declaran satisfechos de la atención recibida, tanto en hospitales como en centros ambulatorios, es el trato humano que reciben por parte del profesional sanitario que les atiende, destacándose como elementos fundamentales de este trato de la empatía mostrada por los profesionales, la información comprensible que estos aportan, el tiempo que dedican a la relación profesional con el enfermo y la posibilidad que el paciente tiene de expresarse. Consideraciones en la comunicación con un paciente difícil.
¿Qué es un paciente difícil? Un paciente difícil es aquel que por su comportamiento constituye una importante fuente de estrés para el personal sanitario, principalmente en el ámbito hospitalario, por lo que, siguiendo la aportación de Van der Poel, enunciaremos las 6 formas más habituales de comportamiento del paciente difícil, así como las respuestas que deberían ser más adecuadas por parte del profesional que le atiende. El paciente regresivo. Estos muestran conductas infantiles alejadas de la expectativa de un comportamiento adulto. En este tipo de pacientes, el ámbito hospitalario puede favorecer alguna regresión emocional leve en los enfermos, pues estos son tratados en algunos aspectos como si fueran niños. Se les da de comer, se les baña, se les obliga a permanecer en cama, se les transporta en sillas de ruedas de un lado a otro, entre otras cosas. En casos más acentuados pueden darse rasgos claros de una regresión infantil, incluyendo gimoteos, llantos, rabietas o mostrarse silenciosos o vergonzosos. En estos casos acusados se debe actuar desde una actitud de calma y comprensión, pero sin mostrar en ningún momento una respuesta paternalista por parte del profesional. Ante el comportamiento regresivo no hay que manifestar una dosis especialmente más elevada de atención personal, pues esto reforzaría la conducta infantilista. El sanitario debe saber además que si el paciente regresivo se ve privado de la atención especial que espera, este podría incrementar, en primera instancia, su conducta inapropiada. Sin embargo, dejará de hacerlo cuando verifique que no va a obtener el trato paternalista que parece estar esperando. Por contra, debe tratársele siempre como una persona adulta, permitirle un progresivo control sobre su vida y explicarle claramente los plazos previstos para recuperar su autonomía en la medida que vaya avanzando el tratamiento, así como aportarle información comprensible acerca de todo aquello que se le realice sobre su persona, intervenciones, desplazamientos, horarios, etcétera, con la finalidad de que no se perciba a sí mismo como un ser pasivo e indefenso. En este caso, es útil reforzar verbalmente cualquier comportamiento del paciente que se aleje de expectativas infantiles. Los pacientes agresivos manifiestan ira y enfado hacia el profesional, pudiendo llegar a la agresión verbal, la crítica áspera o la increpación personal hacia éste. El ataque directo a un profesional que intenta ayudar puede resultar muy frustrante para éste. En ningún momento el sanitario debe responder con ira o agresividad. Antes de ello debería considerarse la posibilidad de poner el caso en manos de otro profesional, pero tampoco debe tolerarse el comportamiento airado del paciente. La situación debe tratarse de manera inmediata, con firmeza, asertividad y objetividad, pero también con serenidad y sin emotividad. Habría que recurrir a preguntas abiertas que aclararán los motivos de tal reacción. El objetivo es restablecer una relación terapéutica con los límites apropiados, lo cual resultará complicado si el profesional opta por ponerse a la defensiva o entrar en disputas. En este caso, especialmente, es importante informar serenamente al paciente de que el profesional nunca se detendrá a discutir. También es adecuado reforzar cualquier manifestación de cordialidad que pudiera expresar el paciente en sus momentos más calmados. Los pacientes obstinados niegan que necesitan atención sanitaria o que el tratamiento propuesto vaya a resultar eficaz. En este grupo se encuentran tanto el paciente que manifiesta una negación inicial como el que duda o niega abiertamente la eficacia del tratamiento propuesto. En el primer caso, el paciente expresará, aún en contra de la evidencia objetiva, la inexistencia de una enfermedad en él y por consiguiente la no necesidad de someterse a ningún tratamiento. En el segundo caso, el enfermo dudará sistemáticamente de que los procedimientos terapéuticos propuestos sean eficaces para curarle, más probablemente en el caso de técnicas no farmacológicas como son la dieta, modificación de estilos de vida, ejercicio físico, terapias psicológicas, entre otros. La negación inicial y la negación del tratamiento suelen remitir con el tiempo mediante una actitud paciente y comprensiva por parte del profesional. En todo caso, es conveniente plantear abiertamente al enfermo que él tiene la libertad para elegir entre mantener su dolencia o curarse, presentándole objetivamente las consecuencias que ambas alternativas tendrán sobre su vida. Conceder un cierto grado de libertad, e incluso, si el caso lo permite, concederle el tiempo para pensárselo, suele tener efectos positivos. Otra cuestión importante es tomar en consideración si la reacción obstinada ha sido debida a algo que el profesional ha dicho o hecho con anterioridad.
Las personas susceptibles a este tipo de comportamiento suelen ser muy sensibles a aquello que se les diga. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues cualquier verbalización inadecuada que realizara el profesional, por mínima que pudiera parecer, podría ser interpretada erróneamente por algún paciente y reducir la confianza depositada. Pacientes desmotivados adoptan una actitud pasiva y apática ante el tratamiento, pero sin mostrar agresividad o enfado. A diferencia del agresivo, el paciente desmotivado es apático y no colérico. En este tipo de comportamiento suele existir de fondo un trastorno depresivo o de la personalidad, que debería ser tratado adecuadamente. De cualquier modo, el sanitario debe adoptar una actitud de comprensión incondicional ante este paciente que, recordemos, no es colaborador pero tampoco agresivo. No debe pensarse que el enfermo es vago o que no quiere curarse, sino que va a desear curarse, pero en estos momentos carece de la motivación suficiente para seguir con constancia aquello que se le prescribe. El profesional debe evitar la obstinación en continuar el tratamiento si durante un tiempo relativamente largo lo ha intentado sin éxito. Si el diagnóstico lo permitiera, es más efectivo suprimir el tratamiento e intervenir sobre las causas que mantienen la actitud apática y desmotivada. Los pacientes incurables recaen con frecuencia, son quejicosos y parecen interesados de alguna manera en conservar sus síntomas y en no buscar la curación. Son pacientes que no parecen curarse nunca y que, incluso, pueden empeorar con la terapia aplicada. En cierto sentido, se niegan a ponerse bien aunque el tratamiento sea el adecuado. El terapeuta debe considerar la posibilidad de que el enfermo, por algún motivo, desea conservar sus síntomas. Hay que identificar cuáles son estos posibles motivos: evasión de responsabilidades en la vida social, asegurar la atención de otras personas, somatizaciones, etcétera. En cualquier caso, las ganancias secundarias que el paciente pudiera obtener derivadas de sus síntomas solo podrán ser eliminadas sometiéndose a tratamiento psicológico. Así pues, el profesional debe detectar las condiciones psicológicas de este comportamiento anómalo en su paciente, para lo cual puede ser conveniente buscar asesoramiento en un especialista de la psicología clínica, insistir en un tratamiento farmacológico o físico cuando el problema del enfermo es de otra índole. Solo servirá para acentuar los sentimientos de frustración del profesional y para mantener las quejas crónicas del paciente. Y por último, los pacientes dependientes. Muestran descontento si el profesional no está continuamente pendiente de ellos, reclaman atención constantemente y no quieren curarse, sino que les curen. Se trata de personas que reclaman una atención constante, son exigentes con los servicios sanitarios, no se conforman con la atención corriente que se les dispensa y suelen desear habitualmente que alguien cuide de ellos. El profesional sanitario se ocupa precisamente de cuidar a otras personas, de ahí que este tipo de personas se adhiera con facilidad a ellos. Es importante que el sanitario sepa establecer límites razonables y firmes en la relación con los pacientes y que no vaya más allá de lo que corresponde a su rol, que es mucho, pero acaba donde debe hacerlo. Si el paciente dependiente exige más, el profesional debe estar dispuesto a romper la relación terapéutica o, eventualmente, ponerla en manos de otro colega. Ante la posibilidad de quedarse sin ayuda, muchos pacientes de este tipo aceptarán los límites razonables que se les propone.